Sí. Ajá. Hola gente que lee por gusto, estamos nuevamente en un enlace. Nuestra página se siente de cierta forma en deuda con la poesía e intentamos saldar esta deuda conversando con un poeta. Y está con nosotros Roger Santibáñez, escritor peruano y piurano que reside en Estados Unidos. Él ha integrado, si bien es fundador del movimiento Cloaca, ha creado, bueno, también ha integrado la Sagrada Familia a una etapa de hora cero, ¿verdad? Roger reside en Estados Unidos y bueno, siempre vuelve al Perú y está con nosotros ahora. Bienvenido Roger y gracias por esta conversación que vamos a tener. Muchas gracias, mi querido Jaime. Es un placer estar aquí en este lugar tan solariego, tan bonito, que siempre me acoge en mis regresos a Lima y por lo cual estoy muy agradecido. Y a ti, por supuesto, por esta entrevista. Roger, he estado leyendo las últimas entrevistas que te han hecho y me llamó la atención una del año 2006 en Perú 21, cuando te preguntan por qué te fuiste del Perú. Y tú le respondes al periodista que aquí, o sea, en el Perú estaba sumergido en el alcohol y las drogas, si bien viviendo, sobreviviendo por la poesía, era necesario irte. Era necesario irte para seguir escribiendo y seguir viviendo de la poesía o sobreviviendo por la poesía. Sí, definitivamente era necesario irme porque, como tú bien acabas de citar aquella entrevista, yo vivía en una especie de submundo de poesía maldita, vamos a decir así, o una temporada en el infierno, como Ajá. dijo Rimbaud, de donde ya yo tenía que salir para poder seguir viviendo. Es decir, yo quería seguir escribiendo y por eso es que dejé de lado, me aparté de ese mundo, para lo cual tenía que salir de Lima primero. Así que me fui a mi ciudad, me fui a Piura, a la casa de mis padres, que ya ellos habían fallecido, pero estaba mi hermana mayor ahí, entonces ella me recibió con gran cariño, entonces yo pude encerrarme un año ahí en Piura, y una vez que ya estaba curado, tenía que ver qué hacía. Así que como yo ya me había salido de Lima, como que tenía que seguirme yendo. Y ahí recordé el bachillerato que tenía de San Marcos en literatura, apliqué a algunas universidades y al doctor Holmquist de la Universidad de Temple le pareció bien mi propuesta y así es como viajé a los Estados Unidos en 2001 para hacer un másters que luego se convirtió en el doctorado y me quedé en los Estados Unidos porque encontré a una linda mujer con la cual construí una pareja. Y me quedé en Estados Unidos. Si bien es cierto, como decía al inicio, vuelves al Perú, es cierto que también ahora en la poesía recreas o muestras este paisaje del lugar donde vives, de Estados Unidos ahora, ¿no? Pienso en Melagrana, ¿no? El último poemario donde retratas un poco el invierno, la nieve, el lago, el río, el paisaje que te rodea ahora. Sí, efectivamente, es interesante, se podría decir, este pequeño cambio que ha habido en mi poesía, porque aquí en Lima, en medio del tráfago de la violenta Lima, ¿no? De la urbanísima Lima de nuestros días, mi poesía estaba marcada por la ciudad, ¿no? La ciudad es un estado mental, como citó a un famoso George Simmel. Recuerdo una cita del poeta de los 70, Abelardo Sánchez León, que dice: la ciudad es un estado mental. Entonces, pues sí, para mí también era un estado mental, entonces toda mi poesía estaba casi en relación a esto. Cuando viajo a los Estados Unidos, voy a dar a un pueblo pequeño, a una villa, un town, como dicen allá, una ciudad pequeñita, de una sola calle, con casas alrededor, una sola calle principal, quiero decir, y que está a 2 cuadras del río, está mi casa, de un pequeño río, el río Cooper, que es afluente de un río grande, que es el río Delaware, que divide el estado de Pensilvania del estado de New Jersey. Filadelfia está a orillas del río Delaware. Y claro, entonces de mis paseos cotidianos por el río Cooper y sus orillas es que han nacido algunos conjuntos de poemas, como este que tú citas, Melagrana, Exacto. que es mi último libro publicado en los Estados Unidos este año.
Roger, tú tienes una frase que me gusta mucho que se ha convertido en una suerte de santo y seña, ¿no? Siempre en poesía. Y yo quería preguntarte, ¿desde cuándo empezaste a estar en poesía? ¿Desde dónde viene esta noción de lo poético? Decías que habías escrito desde muy niño, a los 7 años, si no mal recuerdo, en Piura. Entonces, ¿cuándo empiezas a estar en poesía, Roger? Sí, la verdad es que más o menos desde la adolescencia es que yo comienzo a fraguar esta frase, estar en poesía, porque era lo que yo buscaba, ¿no? Claro, si bien es cierto, tuve una pequeña incursión en la poesía a los 7, 8 años, sin saber que era poesía, había escrito unas cosas relacionadas a la música, sobre todo al rock que escuchaban mis hermanos, pero ya luego en la adolescencia, cuando yo, en plena crisis adolescente, tratando de responder las grandes preguntas de la crisis de la adolescencia, ¿qué hago en este mundo? ¿Para qué he venido acá? ¿Qué sentido tiene mi vida? Tratando de responder esas preguntas, comencé a escribir algo que llamé un poema en esos días. Recuerdo que el poema se llamaba Mundo, tratando de responder estas grandes preguntas que todos nos hacemos en esos momentos, o a cada instante quizá, de manera que desde esos días, para mí una especie de defensa frente a la realidad, así puede decirse, era permanecer y estar en poesía, vivir un estado de poesía, ver toda la realidad desde la poesía. Entonces es como tener unos anteojos de poesía o un casco en la cabeza de poesía para ver el mundo siempre desde la poesía y en poesía. Además, como la definición de mi vida, porque yo desde que escribí aquel poema Mundo a los 15 años en el colegio San Ignacio de Loyola de los jesuitas de Piura, me sentí muy bien, me sentí descargado, me sentí curado en ese instante y dije, ok, esto va a ser lo mío, yo voy a escribir poesía, voy a escribir poemas, lo único que voy a hacer en mi vida es ser poeta y eso es lo que he tratado de mantener, por eso es que siempre en poesía. Mencionaste, bueno, el rock y decías que esta melodía, este ritmo te daban las primeras nociones del cómo el poema debe tener también esta cadencia, ¿no? Este ritmo. Y ahora comentas, bueno, que ya tenías esta visión de ser poeta, ¿no? Y yo quería preguntarte a continuación, si bien como mencioné al inicio, fundaste Cloaca en el 80, creo exactamente en el 82. Sí. Se te considera también del 70 porque formaste parte de la Sagrada Familia y luego de la segunda etapa de Hora Cero. ¿Cómo definirías o cómo describirías ese contexto en el que ya empiezas a escribir poesía y ser mucho más poeta y ser un poco ya el Roger Santibáñez que ya empieza incluso mucho más con Cloaca ya a sentir la poesía? Sí, lo que pasa es que yo me vine de Piura a Lima a vivir el año 75. Vine para estudiar literatura en San Marcos, gracias a una sugerencia de Marco Martos, quien fue el que me instó, me animó, y siempre estaré agradecido a él por eso, para venir a estudiar literatura a San Marcos. Porque en San Marcos, digamos, empezó mi vida poética. También había conocido a algunos poetas, que yo los llamo los poetas del centro de Lima, en los últimos meses del Bar Palermo. Ahí conocí a Armando Arteaga, Juan Carlos Lázaro, Álvarez, Freddy Roncaya, Guillermo Falconi, poetas que andaban en el Palermo. Fue como el primer grupo con el que tomé contacto, y a través de Armando conocí a Luis Lahoz y Óscar Aragón, con quienes sacamos una revistita llamada Auqui, pero al mismo tiempo ya había entrado a San Marcos, donde conocí a Luis Alberto Castillo, que era como el poeta por antonomasia en esos días, el poeta joven, y con él y Mito Tumi sacamos una revistita que se llamó Escritura en San Marcos, una revistita que quería parecerse a la gran revista Hipócrita Lector, que publicaban Marco Martos y Hildebrando Pérez y Garayar y Burgos en San Marcos. De modo que así empieza mi vida literaria, como suele decirse, y el año 77 es que doy en fundar el grupo La Sagrada Familia, junto con Edgar Ojara.
que era un poeta joven de la Católica, era también el poeta joven de la Católica en esos días, y entonces con él fundamos el grupo La Sagrada Familia, porque nos reuníamos acá a la vuelta en la Plaza San Francisco todos los sábados, en un bar que no tenía nombre, de un licey, pero al que el Edgar Ojara llamaba Melibea, debido a un poema de Luis Alberto Castillo, que dice: Melibea negada por las palomas de la Plaza San Francisco, yo habité tu templo. Entonces, un poema muy hermoso, y Edgar Ojara decía: nos vemos en Melibea, significaba nos vemos en la Plaza San Francisco todos los sábados. Llegaban poetas de San Marcos y de la Católica, y a partir de ahí es que se forma el grupo La Sagrada Familia. Cuando Edgar Ojara y yo decidimos como formatear un grupo más estable, una cosa así, invitamos a Enrique Sánchez Hernani, que estaba ahí, a Castillo, Mito Tumi, Guillermo Niño de Guzmán, el narrador que también llegaba, y formamos el grupo al que luego se adscriben otros poetas nuevos como Dalmacia Ruiz Rosas, algunos narradores nuevos como Guillermo Sarabia, gente que hacía crítica como Marisol Bello, un poeta excelente como Carlos López de Gregori, que acababa de regresar de Colombia, se adscribe a la Sagrada Familia, y fueron unos años muy hermosos y productivos. La historia sigue porque en un momento la Sagrada Familia se disuelve de común acuerdo, porque el grupo había cumplido su ciclo, vamos a decir así, y en esos momentos de gran agitación política es que conozco más de cerca, porque ya lo había conocido, a Jorge Pimentel. Y es Jorge Pimentel quien nos invita, a mí y a Dalmacia Ruiz Rosas, a integrarnos a Hora Cero a fines del 80. Entonces, durante todo el año 81 estuvimos militando en Hora Cero, porque estar en Hora Cero era militar, era una idea de militancia poética que a mí me ayudó muchísimo, porque yo puedo decir que venía de una pequeña burguesía, de una clase media piurana, vivía en una burbuja pequeño burguesa, pero aquí en Lima, en la época de mi militancia en Hora Cero, puedo decir que yo conocí realmente a mi país en carne y hueso, conocí a los seres humanos peruanos, sobre todo a su modo de hablar, el habla cotidiana, que enriqueció mucho mi poesía, y esa vivencia popular también fue muy importante para mí. De ahí es cuando yo comienzo a visualizar que habían otras cosas en la realidad, como por ejemplo todo el fenómeno de lo que se llamó lo chicha, esta fusión, esta mixtura entre lo andino y lo urbano en Lima, más o menos simbolizado en la música chicha, pero nosotros lo usábamos como un concepto cultural, lo chicha, como de fusión cultural. Y entonces estos cambios son los que me hicieron ver que era posible otro tipo de expresión poético-artística, y eso fue ya el movimiento Cloaca, que también, o sea, significaba un intento por señalar la crisis económica grande y la miseria que se desencadena con el segundo gobierno de Belaúnde, y también, por ejemplo, otro fenómeno llamativo era el narcotráfico, que comienza a aparecer como un elemento central en la sociedad, con toda la corrupción y todo el desastre que esto significa. Por eso es que hablábamos de una sociedad podrida, de una sociedad cloaca, ¿no? Pero al mismo tiempo quería ser también como un underground, ¿no? Como lo que ocurre por debajo, ¿no? Herederos del underground de Nueva York y todas estas cosas. Recogíamos también todo el aporte de las vanguardias, cifradas en el surrealismo, incluso del rock como algo contestatario, las visiones del movimiento hippie, hasta del punk rock londinense. Todas estas cosas las procesábamos, pero queríamos aclimatar todo esto al Perú. Por eso es que le pusimos con K, atendiendo al fonema K del idioma quechua, porque quería hacer algo étnico, algo así como, en vez de underground, que quiere decir debajo de la tierra, como Andesground, retomando este concepto que lo había usado un artista llamado
Fernando Bedoya, el underground. Queríamos recuperar la cosa étnica, chola, por así decirlo, chicha del Perú, en la poesía. Y ese quizás, Roger, es el elemento añadido también a Cloaca. Pienso en los jóvenes lectores que están escuchándote y contextualizar un poco, ¿no? Porque Hora Cero, cuando aparece con su manifiesto en el 70, es la ruptura, ¿no? Sí. Y es también llevar la calle a la poesía, algo que decían que faltaba, ¿no? Y un poco desmarcándose radicalmente de los poetas anteriores, del 60, un poco del 50. Y en tanto, Cloaca, por lo que comentas, además también de ver la calle, de ver la urbe, de ver el caos, incorpora este elemento andino, digamos, ¿es exacto esto como lo...? Sí, claro, efectivamente. A veces yo hacía una especie de símil diciendo que, digamos, Hora Cero, cuando aparece, lanza petardos, ¿no? Desde el último edificio de la poesía peruana, si hablamos de 50, 60, 70, ¿no? En cambio, Cloaca es como que quiere hacer volar todo el edificio de la poesía peruana. Es como un planteamiento un tanto más radical. Además, otra cosa que nos interesaba era el surgimiento de una poética que no proviniera, digamos, en la extracción de los poetas de la clase media y de la clase media popular de los barrios populares de Lima, que en cierto modo, o la gente de provincia que venía, de Chiclayo, como Ramírez Ruiz, que es lo que más o menos significaría Hora Cero. Cloaca quería, digamos, representar también la nueva Lima, la Lima de las invasiones que habían empezado en los 60 en el cono norte, en el cono sur, y Domingo de Ramos sería un representante auténtico de esta oleada, y eso era lo nuevo que nosotros buscamos. Por eso Domingo fue una especie de nuestro primer gran militante y hasta ahora es un poeta representativo del movimiento acá. Roger, y luego para ya pasar a hablar de tu poesía y de tu obra, y en los 90s, 2000 y ahora mismo ya no hay movimientos, ya no hay grupos, algunos lo atribuyen también a la economía, ¿no? al ingreso ya del neoliberalismo, etcétera. He escuchado varias razones, y otra también que cada poeta en sí mismo es una isla. ¿Qué lectura tú le das a la poesía posterior y actual? Bueno, digamos que hasta donde yo recuerdo, en los 90 también habían grupos, que yo recuerde el grupo Neón, el grupo Estación 32, Cultivo, Vanaguardia en la Católica, Noble Caterva en la Villarreal. Habían grupos, pero como ha dicho el poeta y crítico, el excelente Luis Fernando Chueca, él habla de una consagración de lo diverso en los 90. Me parece que esa es una muy buena opinión. Pasando los tiempos actuales, pues estoy enterado de algunos grupos que hay en la actualidad que tienen algún tipo de actitud de vanguardia, no tan definida como podrían haber sido los grupos anteriores, pienso por las razones que tú señalas en la sociedad peruana, pero que son grupos que están haciendo lo suyo, como por ejemplo Poesía Sub-25, Animaliza o Vallejo and Company. Me parece que esto está en plena ebullición. La poesía peruana tiene una gran ebullición porque tiene una tradición muy rica, pues que viene desde González Prada, Valdelomar, Vallejo, Eguren, como los grandes fundadores de nuestra tradición, que ha hecho posible una cadena poética que nos enriquece y nos permite desarrollar el verbo, porque es como una gran plataforma desde donde nosotros podemos avanzar. O como dijo Abelardo Oquendo, y aquí le rindo homenaje porque un caballero de la literatura, siempre muy amable conmigo, estoy muy agradecido con él y Mirko Lauer, que siempre han tenido las páginas de Hueso Húmero abiertas para mí. Abelardo Oquendo, recuerdo que en una conversación dijo, en la poesía peruana, Vallejo es como una pistola al cinto. O sea, naces ya armado, preparado para actuar, para disparar. Vallejo es como una pistola al cinto. Ya estás armado, ¿no? Entonces, sí, yo cité esa frase en un trabajo que hice alguna vez con Alfredo Márquez, del grupo de artistas plásticos NN, porque pienso que sí,
que Vallejo te arma para poder avanzar en la creación poética. Y cuando Roger se dice que actualmente la poesía peruana está en crisis, o ese tipo de definiciones o adjetivaciones, es muy injusto, no se está leyendo a los poetas jóvenes de ahora en su real dimensión y quizás es cuestión también de tiempo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo pienso que la poesía siempre está en crisis, o mejor dicho, la poesía siempre debe estar en crisis, porque la poesía es la que va a poner en tela de juicio lo establecido. La poesía es la que pone, digamos, hace un boicot, un socavamiento permanente de las grandes verdades establecidas. En ese sentido, así entiendo yo que la poesía siempre está en crisis, de manera que, y de la crisis es donde nacen los buenos poetas, los grandes poetas, de manera que yo tengo una gran esperanza en el talento poético, por lo menos desde ya por acumulación en el Perú, da una base para saltar hacia adelante. Volvamos a hablar de ti y de tu poesía. Nos quedamos en el adolescente de 15 años que empezó a escribir su primer poema, Mi Mundo, luego el joven que vino a Lima, y a partir de esta antología poética personal que has presentado, Ofertorio, ¿no?, editada por Hipocampo, ahí está la carátula, haces una estructura, bueno, que también marca, digamos, estos cambios, ¿no?, la etapa conversacional, el neobarroco y ya el arte poética. ¿Cómo se ha ido dando este cambio en tu poesía? ¿Cómo lo ves ahora a la distancia? Bueno, yo como todos los poetas de mi generación, cuando yo nacía la poesía, vamos a decir así, imperaba el modo conversacional, de manera que en esos tiempos tú no podías escribir de otro modo que no fuera poesía coloquial, poesía cotidiana, poesía conversacional, porque era el modo imperante, era la manera en que tú escribías poesía en esos momentos. Era imposible escribir de otro modo, si así puede decirse, ¿no? Porque imperaban pues los grandes poetas conversacionales de América Latina, Enrique Lin, Ernesto Cardenal, Parra antes con la antipoesía, que tuvo una enorme influencia, Nicanor Parra, y bueno, la gran estela latinoamericana de los 60s, Antonio Cisneros, Roque Dalton, Lin, ya lo mencioné, Juan Gelman, Francisco Urondo, José Milo Pacheco en México. Entonces, esta era la poesía que imperaba y con sus variantes nacionales en las llamadas neovanguardias de los 60, como los ánsicos del Ecuador, el techo de la ballena en Venezuela, los nadaístas en Colombia, el movimiento Hora Cero en el Perú y su poesía integral, el gran boom que significó la poesía de Enrique Veraste y el 70 cuando publica En los extramuros del mundo. Era imposible no estar bajo esta égida. De manera que mis primeros cuadernos están circunscritos sin duda a esta influencia y así me mantuve un buen tiempo hasta que en un determinado momento, hacia comienzos de los años 90, es que comencé a experimentar con otro tipo de lenguaje, tratando de salir un poco de la poesía conversacional ya al uso, ya súper establecida, convertida en una gran retórica. Quería romper con eso. Y entonces comencé a hacer una serie de experimentos que extralimitaban la poesía conversacional. Y eso es lo que traté de hacer en mi libro Símbol. O sea, me sumergí en lo más extremo del conversacionalismo, investigué en la jerga del lumpen, trabajé sobre estos presupuestos y de repente, como que sin darme cuenta, llegué a unas playas medio gongorinas donde el lenguaje se autoiluminaba a sí mismo. Yo sentí que ya había otro tono ahí y lo comencé a desarrollar ya a mediados de los 90 con textos como Lauderdale o el libro Eucaristía en esa época. Ahora, lo interesante es que eso lo hacía yo en un altillo en el que vivía con una buena amiga y compañera, a la que siempre recuerdo con afecto, Mabel Zarco. Entonces, en esa soledad que yo vivía allí, de repente me entero de la existencia de un movimiento neobarroco en la poesía de América Latina.
justo en los momentos en que ya me estaba yendo a Estados Unidos, hacia fines de los 90, y ya en los Estados Unidos es que puedo leer esta antología llamada Medusario, del movimiento neobarroco, con poetas excelentes como José Cosé, Roberto Echavarren, Eduardo Espina, Reinaldo Jiménez, David Huerta, Coral Bracho, en fin, toda esta estela de grandes poetas neobarrocos con los cuales me sentí identificado. O sea, me di cuenta que mi búsqueda solitaria personal tenía puntos de coincidencia con esta búsqueda del neobarroco. Y así fue como me encuentro en un congreso que hizo Eduardo Espina en Texas, en la universidad donde él trabaja. Ahí conocí a Echavarren, conocí a Coser y trabé una gran amistad con ellos, dándonos cuenta que estábamos un poco en el mismo camino, aunque yo no me llamara neobarroco, sino era simplemente haciendo lo que yo creía que tenía que hacer en esos momentos, ¿no? Entonces, de algún modo, mi poesía, a partir de mi estancia en Estados Unidos, estaría en esa órbita. Por eso es que le he puesto neobarroco como una referencia, aunque en realidad yo más sinceramente tendría que decir que es como una suerte de deriva del neobarroco hacia lo que algunos llaman actualmente poesía del lenguaje. Sobre todo algunos poetas españoles de la actualidad como Benito del Pliego, Marcos Cantelli y otros muchachos a lo largo y ancho de América Latina que están trabajando una poesía que no es conversacional, aunque esto no significa que el conversacionalismo haya muerto, porque alguien podría pensar que con la llegada del neobarroco y la poesía del lenguaje, la poesía coloquial muere. No, porque la poesía tiene muchas vidas, tiene más vidas que los gatos. Entonces la poesía renace y se reproduce y vuelve a aparecer, cambia y se transforma. Entonces es un mundo muy amplio, donde de hecho actualmente hay jóvenes que hacen poesía coloquial, pero que tiene un tono muy particular, que a mí me parece a veces influenciada por las nuevas tecnologías, el zapping y la velocidad, este tipo de cosas. Entonces hay muchos caminos en la poesía. Hay un título, bueno, tuyo que me llama mucho la atención, ¿no? El chico que se declaraba con la mirada, que es de 1988. Sí. En el que, no sé si estás de acuerdo, se menciona mucho que están ahí los principios un poco de cloaca, esta cuestión de la memoria, de lo vulnerable. Sí, ese librito lo escribí inmediatamente después de la muerte de mi padre. Mi padre murió en diciembre del año 83, lo cual fue una conmoción grande para mí. Entonces, en el verano que siguió, el verano del 84, una avalancha de imágenes y de memorias acerca de mi padre se me vinieron, así como memorias de la infancia y adolescencia en Piura. Entonces, construí ese libro en base a esas memorias. Yo las llamaba Cuadritos de Carey, y el libro se iba a llamar así, Cuadritos de Carey, porque son como viñetas de poemas en prosa, ¿no? Pero recordé una chica de la cual yo había estado templado en la adolescencia en Piura, pero a la cual yo no le decía nada porque me quedaba mudo cuando estaba delante de ella, la situación me paralizaba. Entonces cuando ella en el barrio le preguntaban si yo ya me le había declarado, como se decía en esa época, ella decía, no, ese chico se declara con la mirada. Entonces me acordé de esa frase y me pareció ad hoc para el librito, por eso se llama El chico que se declaraba con la mirada. En El chico que se declaraba con la mirada ya hay, creo yo, por influencia del Ulises de Joyce que andaba leyendo en esos días, un intento por llenar de luz cada palabra, como si cada palabra, cada frase pudiera cargarse de sentido, de sonido y de luz. Hay un intento ya muy débil, creo yo todavía, de salir de la poesía conversacional que me había visto nacer, pero ya hay un atisbo de lo que va a venir luego con Symbol y lo que vino después. En muchas entrevistas mencionas, Roger, que se escribe desde el dolor, para explicarlo, para tratar de mitigarlo. Y te pregunto ahora, ¿tienes que escribir desde una situación particular o escribes permanentemente? Sí,
Es verdad que yo siempre he escrito desde el dolor, porque como dijo el gran Enrique Lin, eh, el poeta trabaja con la muerte. Yo pienso que esa es la verdad más grande de la poesía y de los poetas, ¿no? O sea, todos los poetas estamos siempre andando con la muerte por acá, que siempre nos está alumbrando o ensombreciendo, pero siempre está ahí. Eso es lo que yo llamo dolor, el dolor de vivir, el dolor de existir, que es lo que a mí siempre me ha causado graves problemas. Entonces, este dolor es el que me hace responder con la poesía. ¿Mm? Hay una frase de Hernández, de Lucho Hernández, el gran Lucho Hernández, que me gusta mucho. Una vez le preguntaron, bueno, tú eres poeta, pero también eres médico, ¿cómo es esto? Y él dijo, bueno, la medicina es evitar el dolor, así la poesía, evitar el dolor. Entonces, esta búsqueda de superación en sentido dialéctico del dolor es lo que estaría informando esta búsqueda de belleza que de todas maneras entraña escribir poesía. Y Roger, aprovechando, bueno, tú eres poeta, también investigador y estudioso, ¿qué hace que un poema sea tal? A veces se tiene una fijación por la rima y aquello que no tenga rima entonces no es poesía. Bueno, la rima, claro, ya en los tiempos de la retórica anterior, por supuesto, un poema debía tener rima y un poema debía estar escrito en endecasílabos u octosílabos, verso medido, ¿no? Bueno, eso ya fue roto pues desde la época de Mallarmé y después Apollinaire, rompen con estos presupuestos y ya viene todo el gran desarrollo en el siglo XX y antes, desde los simbolistas del verso libre, ya instalado así desde las vanguardias canónicas del siglo XX, ¿no? Entonces, claro, en ese momento cabe decirse qué es entonces lo que da característica de poema a un texto que pretende pasar como tal. Es el ritmo. El ritmo es la madre de la poesía. Solamente con un ritmo que tú compones y que vas sosteniendo, puedes conseguir que tal cosa, tal texto es un poema. O sea, el ritmo es fundamental y no interesa lo que tú estés diciendo. Por ejemplo, puedes decir, Ezra, sé que si llegaras a mi barrio, los muchachos dirían en la esquina, ¿qué tal viejo, che, su madre? Duramente recuerdo tus poemas, viejo Fioca, mi amigo inconfesable. Hay una melodía, ¿no?, que está en movimiento, a pesar de que haya una incursión ahí tan grave como lo que llamamos acá en el Perú una mentada de madre, ¿no? Pero eso pasa suave, no se nota. ¿Por qué? Por el ritmo, porque está perfectamente adecuado al ritmo del verso. Entonces, el ritmo es lo central en la poesía. Y esto me lo dijo a mí Toño Cisneros, desde que era mi profesor en San Marcos, ¿no? El ritmo es fundamental. Y Cisneros también, pues en su famoso poema Paracas, acá, sobre estas arenas, debajo de estas arenas, sembraron en manada nuestros padres. Sembraron en manada nuestros padres. Es el ritmo lo que confiere calidad de poesía a un texto. Y aprovecho para decir a los jóvenes que tú me señalas, transmitirles lo que me dijo a mí Antonio Cisneros, una vez que estábamos en el bar La Sevillana de Miraflores, donde yo le estaba enseñando como 1000 poemas al pobre Toño para que me dijera cosas, y él me decía algo de cada poema, y en un momento me dijo, si quieres aprender ritmos, lea Calvo, lea César Calvo si quieres aprender ritmos. Y Rodolfo Nostroza, también un gran manejador del ritmo, en Contranatura, por supuesto. Roger, antes de terminar no quería dejar de pedirte que nos regales uno o dos poemas que quieras compartir. Muy bien, Jaime, con el mayor gusto. A ver, entonces de acá de ofertorio, que como decía Ferrando, aprovecho para hacer un comercial, voy a leer este poema, este breve poema que se llama Primera Muerte,
y luego otro de la parte neobarroca. Primero entonces, Primera Muerte, página 25 de la parte conversacional. Un breve poema. Primera Muerte. Mi nombre es Nenfas. Vivo en Pachitea. Mi suegra todo el día me dice Serrano. Regreso de traer algarroba y ella me grita Serrano. Esta tarde, frente a un viejo algarrobo donde a veces lloro mi desdicha o me alegro el corazón con las oñas y los chilalos, diré, déjame algarrobo tu sombra para que yo pueda colgarme tranquilo y ya no me digan más Serrano. Y me verá Roger Santibáñez a los 12 años y 13 años después él cantará con la soledad que yo le entregué esa noche de verano cuando me vio ahorcado y en la arena aún correteaban las iguanas. Y de la parte neobarroca, como hasta cierto punto caprichosamente le he puesto, leeré Sandy y Lucy en la página 75. Sandy y Lucy eran los muñecos o la muñeca y un muñeco de mi hermana Coti, allá en la infancia. Sandy y Lucy. El corazón de plástico en la Junín, ¿dónde está? Desapareció en el desván inexistente, sería una ola y su espuma, salobre, solitaria, sobre nada, sin memoria. Eran dos corazones en el azar soleado, estrechez del patio desnudo, en la oscura fotografía que se fue perdiendo, cachivaches desportillados, finalmente no los sepultamos. Frágiles y blandos cuerpos, aunque suaves, tenían sus nombres gringos esplendores de TV, recién llegada a los dorados arenales. Nadie sabe dónde se escondieron, porque Candelaria, la noche que jugó a Lampay, soltó una risa resonante tenebrosa, pero no se los llevó. Sería ébano en contraste si hubiera sido dulce robadora de ese sueño. Escena de ambos en su repisa, bien sentados y vestidos, contemplando muebles, paredes u hornacinas, arrimados nichos, solo en el sutil espíritu de un poema. Muchas gracias, Roger. Y quería preguntarte, ¿qué buscas a través de la poesía? Luego de escribir un poema, ¿qué pasa Busco después? belleza nada más, que creo que es la aspiración más alta a que puede anhelar un ser humano. Para terminar, bueno, el estilo lee por gusto. Y quería que nos hables de 5 libros favoritos, importantes para ti como lector, quizás también como poeta. No necesariamente todos tienen que ser de poesía, pero me gustaría mucho saber. 5 libros. Sí. Y hablar brevemente de ellos, ¿no? Cantos, de Ezra Pound, para mí el poeta más grande del siglo XX. La fijeza, de José Lezama Lima, el inicio del neobarroco latinoamericano. La tierra baldía de Eliot, de gran influencia para la constitución de la poesía cotidiana, conversacional. Contra Natura, de Rodolfo Nostroza, la dicción poundiana aplicada en la poesía peruana. Me faltarían 2 libros que me hayan marcado, que podrían ser Trilce, de César Vallejo, sin duda, la cumbre más alta de la vanguardia en lengua castellana. Y voy a juntar en dos libros en uno, para no dejar fuera a ninguno de estos 2 poetas que han tenido mucho que ver con mi obra. Mario Montalbetti, Enrique Verástegui. Esplendor de Verástegui, lejos de mí decirles, de Montalbetti. Muchas gracias, Roger. Gracias. Hemos estado con el poeta Roger Santibáñez. Él está en Lima, acaba de presentar una antología personal que es Ofertorio,
Así que Para que el comando Plat no me mande un comando de aniquilamiento, no quiero quedarme sin mencionar Valses y otras falsas confesiones de Blanca Varela, que me marcó muchísimo. perfecto. Muchas gracias.